La lección de la escuela sabática titulada El Hijo Prometido es la lección número 3. Hemos avanzado ya en el trimestre y vamos a hacer un énfasis en esta parte de la lección sobre Jesús como engendrado hoy. Vamos a mirar esta perspectiva, no que las demás no sean importantes, como el hecho de que Jesús haya sido el creador y sustentador de todas las cosas que existen, sino en la trascendencia de lo que esto significa por algunos malos entendidos que ha habido a lo largo de la historia con relación a este tema de que Jesús ha sido declarado engendrado hoy por el Padre. Eh, Cuando hablamos de engendrar, que el Señor ha dicho allí, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, lo que da a entender es que el Padre ha aceptado la naturaleza misma de Jesús en la posición que él tomó como divino humano. Así que el Padre acepta en este caso también la labor o la misión de Jesús como Salvador, como Rey y Juez del universo. Así que este es el sentido, podríamos decir, uno de los sentidos que tiene esta expresión, yo te he engendrado hoy. Jesús fue engendrado en el sentido, en un sentido eh, más de autoridad que pensar en que se han unido, digamos, Jesús fue en el sentido de unir en la naturaleza humana divina, en ese misterio de la encarnación. No, mayormente esto engendrar, significa, es aceptar en sí, el Padre acepta la naturaleza humana divina y la naturaleza humana como parte de sí, ese Dios hombre. Jesús es tomado, digamos, es aceptado porque eso es una figura que se ha tomado de el Salmo, que ya aparecía en el Salmo 2:7, donde donde Dios ya había pronosticado esta situación. ¿Qué implica entonces ser engendrado? Engendrado significa reconocerlo como Mesías, de la descendencia de David. Ese pacto que Dios había hecho con David, ahora lo ratifica al colocar a uno de los descendientes, en este caso Jesús, en el trono eternamente. Y esto es lo que significaría que Jesús fue engendrado. Así que esta es una de las partes que podríamos entender. eh, Algunos dicen, y en la lección se enfatizaba el hecho de que en el cercano oriente la idea de poner a las autoridades, al emperador, al rey, como tomarlo y ponerlo como si fuese Dios, era natural y era normal. Ahora, creo que la idea de sentar, de engendrar al que se siente en el trono, poniéndolo en la misma posición de Dios, fue tomada del paganismo, no creo, porque fue una profecía. Que los paganos hayan tomado la idea y la hayan hecho como suya, y luego Pablo en Hebreos haya tomado la idea que ya está en los Salmos, no está diciendo que Pablo tomó la idea del paganismo, ¿sí? De colocar a los reyes en esa posición como si fuese engendrado por la divinidad. Creo que es lo contrario. Los paganos tomaron la idea del cristianismo o de el judaísmo que ya había sido predicho. El Salmo 2 fue escrito
mucho antes de que se tuvieran posesión los babilonios, y tomamos esta idea de los babilonios o de los griegos o del mismo emperador romano, que ellos hicieran eso, no significa que fue una idea tomada de Pablo de los paganos, como a veces se da a entender en la lección. Entonces, ¿cómo los paganos se copiaron del pueblo hebreo? El pueblo hebreo se copió de los paganos. El que se sentara en el trono era reconocido por la deidad pagana, y este reconocimiento le daba, dentro del paganismo, al emperador o al gobernante la autoridad y la legitimidad sobre el imperio. No quiere decir que Pablo está tomando la idea del paganismo. Ante los paganos tomaron la idea del judaísmo, que ya había sido pronosticado en el Salmo 2, que fue fue escrito en el año 1000 antes de Cristo. Sí. Así que ¿por qué usar las costumbres del medio para ejemplificar una idea y afirmarla en la iglesia hebrea? Ya hemos explicado. Es posible que Pablo no está tomando la idea del paganismo, sino que los paganos tomaron la idea del judaísmo. Ya en el Salmo 2, escrito en el año 1000 antes de Cristo, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que si estas ideas de tomar al rey y ponerlo, digamos, como si fuera engendrado de los dioses, para que tuviera autoridad, y fue tomada por los paganos del judaísmo, entonces por eso entendemos cómo Nabucodonosor se creía, sí, en la misma posición de los dioses, lo mismo los emperadores y estas ideas. Y entonces se echa mano de esta idea para luego decir, bueno, ya eso había sido predicho en el libro de los Salmos con relación a Jesús, el rey del universo. El emperador era considerado hijo de Dios. Este título era una igualdad con Dios, una transmisión de poder. En el caso de Jesús es el que no fue creado. Jesús no fue creado. Se hacía eso con los emperadores porque fueron creados y se les ponía en una posición igual a Dios. Porque Jesús, él no fue creado, era, sin embargo, era el creador. Por tanto, el que se diga que Jesús es engendrado no es cuestión de origen. No se está dando ahí la idea del origen, de un origen de Jesús que fue engendrado. No, la palabra en este caso se toma en el sentido de autoridad. Se le coloca a Jesús esa autoridad, se le reconoce, se le acepta por el Padre la autoridad. Y eso es lo que Pablo resalta allí. Los emperadores se les hacía culto. Sí, el verdadero engendrado es Jesús, que no fue que fue hecho, sino que él tiene la autoridad, fue colocado como autoridad. Así que ellos tenían en el tiempo del cristianismo que decidir entre Cristo o César. A César se le consideraba el divino Augusto César, hijo de Dios, emperador del cielo y de la tierra, el benefactor y salvador del mundo entero, quien nos ha traído la paz. Hoy en día, por la herencia que tomó el catolicismo del papado, se le ha puesto casi en la misma posición, por no decir igual, que los emperadores. El papa ocupa el lugar de Dios, según la doctrina romana. Así que el papado heredó esto del César y se considera con autoridad porque es representante de Dios en la tierra, supuestamente, y esto le da autoridad en su trono. Esto es una usurpación de la obra de Cristo, quien es el único Hijo de Dios,
quien nos representa ante el Padre, y el Espíritu Santo el que representa a Dios en la tierra. Waggoner, uno de los pioneros adventistas en los tiempos de Elena White, estaba errado cuando enseñó que Jesús tuvo origen, porque él entendió esto de que el Jesús fue engendrado, eh, yo te he engendrado hoy, lo entendió como de naturaleza del origen, pero no del sentido de la autoridad. En un momento remoto, decía Waggoner, Jesús fue engendrado allá en la eternidad. Dios lo hizo, Dios lo creó y lo elevó a la posición de Dios. Sí, entonces, y como lo hizo por allá en la remota eternidad, es como si fuera eterno como el Padre. Esa era la posición de Waggoner. Y eso mismo fue la misma idea antes de Waggoner de Arrio, el arrianismo que tanto afectó al cristianismo en los primeros siglos, y hoy sigue siendo esta misma idea enseñada de un Cristo creado y que tuvo un origen por allá en la eternidad, sigue siendo enseñada por los testigos de Jehová. Así que el credo de la iglesia romana, ellos ya en el año 325, para contrarrestar la idea de Arrio, ellos entonces tomaron e hicieron esta declaración. Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador de todo lo visible y lo invisible, y que es solo Señor Jesucristo y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre. Ahora, cuando en el credo niceno se habla de esto, de que engendrado del Padre, ¿qué quiere decir? Posiblemente está dando a entender la autoridad o posiblemente está dando a entender el nacimiento. Lo que da a entender, porque luego dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y luego dice engendrado, no creado. Ahora, cuando el concepto moderno de engendrar se toma, allí tenemos problema, porque es cuando se forma engendrar, uno dice, bueno, engendrar quiere decir cuando un esperma y un óvulo se unen y ahí hay un engendro, y entonces no, en el concepto bíblico engendrar tiene que ver con, se usa mucho mayormente la palabra nacer. Sí, es el sentido que más debería darse, y no tanto como el sistema moderno o científico de hoy de engendrar. eh, y él luego dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza o de la misma sustancia del Padre. Este credo fue dado en el Niceno en el 325, apoyado y reconfirmado en el Concilio de Constantinopla en el 381 para contrarrestar la idea arriana. Esta palabra engendrar, genau, aparece 4 veces en el libro de Hebreos y se da mayormente en el concepto de nacer, no tanto en el moderno concepto científico de unir un esperma y un óvulo. Entonces, también se da el término dar a luz. Cuando alguien nacía, se usaba el término genau. Es el uso también se puede usar cuando se usó en Mateo 1:2. Es interesante que la primera vez que el Nuevo Testamento usa el concepto de genau, está dando el término de una preeminencia, de una autoridad. No es solo producir, engendrar un hijo, crear un hijo. Miren ustedes que allí aparece Abraham engendró a Isaac. Luego dice, ahora, ustedes saben que debió haber también aparecido Ismael.
Sí, pero Mateo está dando el sentido de la autoridad, de la preeminencia. Y luego dice, Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. Es interesante que no dice Jacob engendró a Rubén, que fue su primer hijo. ¿Sí? Porque Rubén perdió la autoridad, la preeminencia. Y mire, lo mismo ocurre con Génesis cuando aparece este término Genao en la Septuaginta. En Génesis 5:3 dice, Adán engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Y miren que allí luego dice, cuando tenía 130 años y lo llamó Set. Sí. Ahora, noten que no presenta allí engendrando a Caín, no dice engendrando a Abel. Abel fue, sabemos que murió asesinado, pero él allí se usa mayormente el término engendrar en ese sentido de la preeminencia y de la autoridad, y está tomando a Seth. El concepto de Genau también se usa en 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, dice Pablo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. Y ahí aparece, o sea, yo los llamé, le ayudé a ustedes a tener a Jesús por medio del Evangelio. Aquí el término engendrar no se está dando en el sentido biológico, se está dando en el sentido de autoridad, en el sentido de preeminencia. Yo los llevé a Jesús para que ustedes sean colocados en esa posición elevada en la que el Evangelio nos pone a nosotros. Aquí no tiene el sentido de algo físico, sino en el sentido espiritual. Así que, ¿en qué momento Jesús fue engendrado? En el sentido no biológico, sino en el sentido de autoridad. Hebreos 5:5 puede darnos una luz sobre esto. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, probable que Jesús fue llevado a esa posición elevada cuando fue entronizado en el cielo, y él comienza su obra de sumo sacerdote después de la muerte, después de la resurrección, cuando Cristo sube al cielo y es exaltado allí, como lo dice el Salmo, como dice el Salmo, alzad puerta vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria, y esto se aplica a Jesús en el momento cuando él fue engendrado, en el sentido cuando fue exaltado y colocado como nuestro sumo sacerdote. Así que tenemos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, el momento en que Jesús fue engendrado en el sentido de autoridad es cuando Él se sienta en el trono de la majestad de los cielos, tal como ya lo había dicho como lo había dicho el Salmo. Así que en este sentido creo que es importante la lección de la escuela sabática al exaltarnos la obra de Cristo como sumo sacerdote y la misión que él tiene al ser exaltado, al ser colocado como nuestro rey y creador y sustentador del universo. Dios nos bendiga.